Este es un discurso hasídico del Rebbe del año 1987 sobre Parshas Truma. En este discurso, que es relativamente corto, el Rebbe toca, por así decir, dos asuntos generales dentro de otros asuntos más particulares. Asunto general número uno es toda la construcción del Mishkan, del tabernáculo, el templo móvil en el desierto para el pueblo de Israel, etc. Es algo histórico, por así decir, es algo que ya ocurrió, no va a ocurrir de vuelta. Entonces, ¿qué enseñanza tiene esto para nosotros? ¿Acaso si es que tiene enseñanza o es una historia que ocurrió y ya está? Por supuesto sabemos que no, que la Torá es eterna, sus enseñanzas son eternas en todo lugar, en todo momento. Ok, entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta cuestión de la construcción del Mishkan? Esto por un lado. Luego, el Rebbe tiene un párrafo enorme, relativamente largo, sobre cómo se aplica esto también a mujeres. Es interesante porque no hay tantos discursos hasídicos que expresen esta idea de que todo lo que dijimos anteriormente, no pienses que es solamente para hombres, a pesar de que puede ser que está expresado en un lenguaje masculino y a pesar de que puede ser que incluso la fuente de donde aprendemos que esa expresión en la Toira, lenguaje masculino, también se aplica hoy en día, a pesar de que es una historia, etcétera, etcétera, está expresada en forma masculina, se aplica también a mujeres. Vamos. El discurso, de vuelta al año 1987, comienza con un versículo de Parshas Trumas. Hagan un templo para mí, residiré dentro de ellos. Esa es la traducción literal del versículo. Y es preciso, mi suegro, el Rebbe anterior, por supuesto, el Rebbe está diciendo sobre su propio suegro, en su discurso del año 1944, que habla de este mismo tema, que hay que entender por qué dice hagan un templo para mí en singular. Siendo así, ¿por qué después dice Shohanti besoiham, residir dentro de ellos, en plural? Debería haber dicho, hagan un templo para mí y mi presencia estará en él. ¿Por qué dice dentro de ellos? ¿Por qué empieza hablando en singular y termina hablando en plural? Ahora bien, sobre esto que está escrito, hagan un templo para mí, etc., trae el discurso hasídico del Rebbe anterior una frase de nuestros sabios, que nuestros sabios dicen en el Midrash, todo lugar donde la Torá dice li, ve'osu li mikdash, hagan para mí, li es para mí, hagan para mí un templo, esto es algo eterno. Nunca se mueve, es algo eterno para siempre. Ni en este mundo se mueve, ni en el mundo por venir se mueve. Y ahí nuestros sabios mencionan que esto incluye el Beis Hamikdash, el templo, como está escrito, hagan un templo para mí. Y el Rebbe anterior es preciso en su discurso, hoy tenemos que entender. Hoy en día que estamos en exilio y el templo está destruido, etc., ¿cómo es que esta orden de hagan para mí un templo, y cada vez que la Torá dice para mí es algo que no se mueve nunca ni en este mundo ni en el mundo por venir, cómo es que cumplimos con esto si estamos en exilio y no tenemos el templo? Explica el Rebbe, que en el Rebbe anterior estaba explicado, en el discurso del Rebbe anterior está explicado, que hagan un templo para mí, esto se refiere a cada judío, que cada uno tiene que hacer de sí mismo un templo, un lugar en su propia vida, en su cuerpo, en su alma, en su espacio, etc., en donde resida la presencia de Dios. Y este Mikdash, este templo, tiene que ser una casa santa, eso es lo que significa un templo, una casa santa, en el corazón de cada persona, y por lo tanto está escrito, Shohanti besoiham, residiré dentro de ellos. Aquí encontramos la respuesta a esta idea de que empieza el versículo hablando en singular, termina hablando en plural, porque en realidad se refiere a un templo literal, el que estaba en Jerusalén, etc. Y de hecho la Torá misma en Parshas Truma está hablando del tabernáculo. Ni siquiera estaba en un lugar fijo, sino que viajaba a diferentes lugares del desierto. Y luego el versículo termina hablando en plural. ¿Por qué? Porque el versículo se refiere al corazón de cada uno de nosotros, al interior de cada uno de nosotros. Entonces, al fin y al cabo, hay una especie de doble significado. Por un lado, cada uno de nosotros tiene que hacerse de sí mismo un templo, esto es el plural, y por el otro lado, efectivamente, hay que construir un templo, un tabernáculo, un Beis Hamikdash, etc. Y esta es la razón principal por la cual la persona tiene que hacer de sí mismo un Mishkan, un templo para la morada de Dios, es decir, que la presencia de Dios resida en su interior, en el alma, en forma revelada. Así como en el templo había una revelación, este es el énfasis, de la presencia de Dios, en el interior de cada uno de nosotros debe haber una revelación de la presencia de Dios, tenemos que sentirlo de alguna manera. Y el asunto de que no se mueve nunca, como dice el versículo li, para mí, este asunto de que no se mueve nunca, en el templo literalmente hablando, suena en el discurso hasídico de mi suegro, el Rebbe, etc., el Rebbe anterior, que
Esto se aplicaba incluso al comienzo de la construcción de este asunto, de este templo. Estamos hablando de algo físico, literal, en el desierto, en Jerusalén, etc. Esto no se mueve nunca. Esas acciones, por así decir, tienen cierta eternidad a ellas. Es decir, no hay cambios. Es un mandato que tenemos que cumplir constantemente. Cuando podemos cumplirlo físicamente, tenemos que ir a hacerlo físicamente. Cuando no podemos cumplirlo físicamente, tenemos que hacerlo espiritualmente. Pero es un mandato que no se mueve nunca. Y lo mismo ocurre en el servicio a Dios de cada uno de nosotros. Este asunto, que el servicio a Dios tiene que ser en forma de que no se mueve nunca. Y aquí el Rebbe dice entre paréntesis, la intención no es solamente explicar cuándo hay que cumplir el servicio a Dios, en qué momento del día, de la vida, etcétera, tienes que cumplir el servicio a Dios. Y por eso decimos, no se mueve nunca, hoy, siempre, en todo momento tenés que servir a Dios. No, hay algo más, sino que la intención es la forma en que tenés que servir a Dios. Una cosa es cuándo. ¿Cuándo tenés que servir a Dios? A la mañana tengo que hacer esta mitzvah, a la tarde tengo que hacer esta mitzvah, a la noche tengo que hacer esta mitzvah, etcétera, etcétera. Tal día tengo que hacer esta mitzvah, tal otro día viene Pesach, tengo que comer matzah, viene Shavuos, tengo que escuchar la Torah, bien, ¿ok? Cada época, cada día, cada momento del día tiene su mitzvah, su precepto, perfecto. Pero no es solamente esto lo que no se mueve nunca, sino que hay más. ¿Cómo cumplir la mitzvah? ¿De qué manera cumplir los preceptos? Es decir, que el servicio a Dios, incluso en el comienzo, por eso el Rebbe lo vinculó, con que incluso en el comienzo no se mueve nunca. La forma de cumplir los preceptos, incluso cuando uno empieza en este camino, es con muchísima fuerza, de manera tal que no se mueve nunca, que no tiene cambios. O sea, que la persona toma una fuerte resolución de que esto es su vida, esto es lo que va a hacer, y no hay nada que lo va a mover de aquí. Muy bien. Con esto básicamente respondimos las dos preguntas que el Rebbe anterior planteó. Entonces el Rebbe en 2 párrafos rápidamente planteó preguntas, respondió. Pregunta número 1, ¿por qué empieza singular y luego termina en plural el versículo? Pregunta número 2, ¿qué significa que no se mueve nunca? Y el Rebbe respondió, cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo. Esta es la respuesta a la pregunta número 1. Y la respuesta a la pregunta número 2 es, lo que no se mueve nunca es la forma en que cumplimos los preceptos. Incluso en el comienzo del servicio a Dios, cuando uno recién se despierta, tiene que ser en forma fuerte, que toma una fuerte resolución de que esto no va a cambiar. Punto. Ahora viene el resto del discurso. El Rebbe dice, continúa el discurso del Rebbe anterior, que todos los detalles que aparecían en el templo, en los utensilios del templo, en las cortinas del templo, que eran interiores, exteriores, todo esto existe también en el servicio a Dios aquí abajo en el ser humano. Que a través de esto la persona se transforma en un recipiente para que Dios resida en su interior en forma revelada. Dijimos anteriormente que la razón de ser del templo era que esté revelada la presencia de Dios. Entonces, si el templo tenía una arquitectura y una estructura específica, evidentemente eso también se encuentra en el ser humano. ¿Por qué? Porque en el templo esa estructura específica te lleva a la revelación de la presencia de Dios. En cada uno de nosotros, esa estructura te va a llevar también a la revelación de sentir, en forma revelada, valga la redundancia, la presencia de Dios en tu interior. ¿Cuáles eran estos detalles? El asunto es, como explica el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, en su libro de preceptos, y también explica en los discursos hasídicos del segundo Rebbe de Chabad, el Meitele Rebbe, que el asunto central de construir un mikdash, un templo, es la revelación de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y por lo tanto fuimos mandados a hacer un templo que en realidad es similar a todo, en hebreo se dice Seider Ishtalshelus, a toda la cadena de mundos, a todos los niveles que Dios creó en el universo para que a partir de esos niveles Dios se vaya revelando en este mundo material. El templo tenía que contener esos niveles también, porque de vuelta, toda la razón de ser del mundo ¿cuál es? Que se revele la presencia de Dios aquí abajo. Dira betachtoin, una morada para Dios aquí abajo. Toda la razón del templo ¿cuál era? Que se revele la presencia de Dios. Entonces el templo tiene que estar construido igual que el mundo, y entre paréntesis, el aneshom, el alma, por cuanto cada uno de nosotros tiene que sentir en su interior de forma revelada la presencia de Dios, el alma también tiene que tener esa misma estructura. Todo esto se proyecta de la esencia misma del Ein Sof, del infinito de Dios. Y aquí hay básicamente 2 formas. Una proyección de, entre comillas, luces trascendentales, makifim, luces trascendentales, y una proyección de luces pnimim, interiores. Revelación de Dios en forma trascendental, revelación de Dios de forma interior.
Vamos a ver. Quiere decir lo siguiente. Dios quiso tener una morada para él, una casa para él aquí abajo en este mundo inferior. Y esto es similar a cómo se proyecta toda la cadena de niveles y mundos desde Dios. Un mundo significa un nivel, como el mundo de los médicos, el mundo de los abogados, un dominio, por así decir. Se va proyectando la presencia divina a través de cada uno de estos niveles y estos mundos desde la esencia misma de Dios. Y por lo tanto, Dios quiso hacer un Mishkan, un tabernáculo, similar a esa estructura de la creación, para que sea una herramienta para la revelación de la presencia de Dios aquí abajo. Es decir, las cortinas y las columnas en el Mishkan, en el templo, que son similares a las luces trascendentales supremas, y los Keilim, es decir, los recipientes y diferentes utensilios del templo, son como las luces interiores. Desde que se destruyó el templo, a pesar de que se destruyó el templo, cada persona puede proyectar sobre sí mismo todos estos niveles a través de su servicio a Dios. Es decir, que uno puede proyectar a través de servir a Dios estas energías divinas que ocurrían en el templo y a través de los utensilios del templo, etcétera, que son los utensilios del alma de la persona misma. Es decir, así como en el templo había utensilios, por así decir, trascendentales, las cortinas que rodeaban el templo, y utensilios interiores, cosas que estaban dentro de ciertas habitaciones en el templo, de la misma manera en el alma de la persona hay fuerzas trascendentales y fuerzas interiores. Las cortinas trascendentales en el templo representan en el alma el servicio a Dios que trasciende el intelecto, más allá de lo que te parece. Estudias un poco, estudia más. Das un poco de tzedaka, da más. Pero no sé si llego, da más igual, más allá de lo intelectual. Y los recipientes del templo, el shulchan, la mesa, la menorá, el candelabro, todas las cosas que había ahí, representan utensilios del alma de la persona, utensilios interiores del alma de la persona, que quiere decir servicio a Dios de acuerdo a lo lógico, de acuerdo a la racionalidad, lo que la persona siente y mide que puede realmente hacer. Continúa el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, el Rebbe ya lo citó, que estaba hablando de esto, explicando lo siguiente. De acuerdo a esto vamos a entender por qué Moshe Rabbeinu le mandó en Parshas Truma a Betzalel, que Betzalel fue el director, por así decir, de todo este trabajo enorme del Mishkan. ¿Por qué Moshe le mandó a Betzalel construir utensilios, lo interior primero, y luego cortinas, lo exterior? Y Betzalel hizo lo opuesto. Primero construyó las cortinas, o sea, todo lo exterior, y luego construyó los utensilios interiores. Y es sabido lo que dicen nuestros sabios sobre esto, que en el momento en que Moshe Rabbeinu le dijo a Betzalel hacer un arca y los diferentes utensilios y el Mishkan en el tabernáculo, Betzalel le contestó: momento, la costumbre del mundo es primero haces una casa y después pones adentro de la casa los diferentes muebles. ¿Acaso esto es lo que te dijo Dios? Quizás te dijo hacer primero el Mishkan, primero el tabernáculo, todo lo exterior, la casa, por así decir, y luego un arca y todo el resto de los utensilios. Por eso, Betzalel se llamaba justamente Betzel Keil. Moshe le respondió a este Betzalel que el nombre Betzalel se divide en dos partes. Betzel, en la sombra de, Tzel significa sombra, en la sombra de Dios. ¡Hey! Vos estabas ahí escuchando a Dios, estabas en la sombra, por así decir, porque efectivamente eso es lo que me dijo Dios, le dijo Moshe a Betzalel. Primero hacemos el Mishkan, lo trascendental, y después hacemos lo interior, lo más, los muebles, por así decir. Primero la casa, después los muebles. Y explica el Tzemach Tzedek sobre este asunto, que Betzalel le dijo a Moshe Rabbeinu, ahora llevando esto a un plano mucho más místico, por así decir, mucho más elevado, es sabido al respecto del Seider Ishtal Sheluz, de la cadena de mundos y niveles que Dios, a través de los cuales Dios crea el universo entero, desde la luz infinita de Dios, que al principio se proyectaron luces trascendentales y luego se proyectaron luces interiores. Esto es lo que Betzalel le estaba diciendo a Moshe. O sea, tenemos la conversación entre Betzalel y Moshe en términos bien concretos, arquitectura bien ordinaria, por así decir, de este mundo. Primero hacer la casa, después poner los muebles. Pero en realidad esa misma conversación estaba ocurriendo en un nivel muchísimo más elevado y más profundo, en donde Betzalel le estaba diciendo a Moshe Rabbeinu, cuando Dios construyó el mundo, la forma en que Dios crea el mundo es primero proyectó energía trascendental y luego energía interior. Entonces primero hay que hacer la casa y después hay que hacer los muebles que van adentro.
Primero la energía trascendental, makifim, y después la energía interior, pnimi. Y por lo tanto, primero tiene que hacer la construcción de las cortinas, que es lo trascendental, y luego después los keilim, los utensilios, que es lo interior. Esto es lo que explica el Tzemach Tzedek. Y podríamos agregar sobre esto, ahora viene el Rebbe, agregar un punto más. Podríamos agregar sobre esto que de la misma manera es también en el servicio a Dios. Explicamos anteriormente que las cortinas en el alma, las cortinas del templo, su representación en el alma es el servicio a Dios que trasciende la lógica. Y los utensilios del templo en el servicio a Dios representan, de cada uno de nosotros, representan el servicio a Dios, lógica, a través de la lógica, dentro del mundo de la lógica. Y el orden en esto es que primero tiene que haber un servicio a Dios que trasciende la lógica y luego tiene que haber un servicio a Dios de acuerdo a la lógica. Primero la casa, después los muebles, primero lo trascendental, después lo interior. Primero aquello que trasciende la lógica y después la lógica. Y como nosotros vemos en el servicio a Dios de todos los días, que primero el comienzo del servicio a Dios es cuando la persona dice Moideani. En cuanto se despertó, lo primero que dice es reconozco a Dios, agradezco a Dios que me devolviste el alma, mi interior. Esto es algo que trasciende totalmente la lógica. No entiendo quién es Dios, no entiendo nada, me acabo de despertar, todavía estoy medio dormido, pero ya dije Moideani, ya reconozco que Dios es el que manda acá y Él me entregó mi alma, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en esto somos todos iguales. No hay diferencia. Si estás puro, impuro, quién, hombre, mujer, sabes mucho, sabio, sos un tonto, no importa, todos tienen que ser Moideani. Y después está el servicio a Dios interior de acuerdo a la lógica. Y por esto decimos después de Moideani, sin entrar en todo el detalle y el orden del rezo, pero decimos todas las 18 bendiciones, que son 19 bendiciones, en realidad, 18 bendiciones de las bendiciones matutinas, y luego decimos las bendiciones de la Toira, y luego vamos a estudiar Toira, y es importantísimo el estudio de Toira porque es comparable con todo el resto, porque lleva a la acción, y todo esto es un servicio a Dios de lógica, estudiar Toira, entender, actuar. Entonces primero viene Moideani, reconocer, y después viene entender. El Rebbe no lo trae acá, pero cuando el pueblo de Israel recibió la Toira en el monte Sinai, dijimos, Naase Ben Ishma, dice el Talmud claramente, la Toira en Parshas Mishpatim al final. Primero vamos a hacer y luego vamos a entender. Que primero tiene que haber algo totalmente irracional. Andá y hacé lo que tenés que hacer. Y luego el comprender, entender e incorporar. Quizás, no sé, pero quizás el Rebbe no lo trajo aquí porque conectó la acción con algo interior, no con algo irracional. Es interesante para tener en cuenta. Y esto es lo que significa el comienzo de nuestro discurso. Hagan un templo para mí y residiré dentro de ellos, que este servicio a Dios de construir el templo existe siempre en el servicio a Dios de cada uno de nosotros. Es algo que no se mueve nunca, como decía el Rebbe anterior, el Frierdiker Rebbe, del discurso suyo. Y como dicen nuestros sabios, no dicen su interior del templo, sino que está escrito en el interior de cada uno de nosotros, y como está explicado en el discurso hasídico del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, de acuerdo al Pirush Rashi, de acuerdo al comentario de Rashi, cuando la Torah dice Lishmi, li, hagan un templo para mí, Rashi dice Lishmi, en mi nombre. Y esto se refiere al nombre de Dios inefable, por así decir, de 4 letras, el tetragramaton. Yo soy Dios, yo soy Avaye, este nombre que no tiene forma de pronunciarlo, etc. La palabra Avaye es simplemente una palabra que hace referencia a ese nombre, no significa nada. Ese es mi nombre. Este nombre que llamamos en Hasides Shem Avaye, el nombre Avaye, que representa el nombre de 4 letras, tetragramaton, etc. Es el nombre esencial de Dios, es el nombre inefable de Dios, es el nombre claro y único de Dios. Y por lo tanto, no hay cambios ahí. Y es por eso que la Torah dice, todo lugar donde dice li, para mí, que Rashi dice representa lishmi, por mi nombre, por cuanto el nombre de Dios no cambia nunca, entonces nada que fue dicho en la Torah, li, para mí, en mi nombre, va a cambiar. Es eterno y está siempre y se encuentra siempre. Punto. Hasta aquí es la primera parte del discurso, en donde el Rebbe explicó los versículos, entendimos por qué singular plural, por qué no se mueve nunca, no hay cambios, entendimos en más detalle qué significa que hay diferentes utensilios en el templo, trascendental, interior, makif pnimi, ¿ok? Y el Rebbe agregó, por así decir, que esto significa lo irracional y lo racional, y hay que empezar por lo irracional, luego viene lo racional. Ahora viene la segunda parte del discurso. El texto literal, cuando nuestros sabios dicen que no está escrito el versículo en forma singular al final,
hagan un templo para mí singular, y luego dice en plural. No está escrito en singular el final del versículo, sino que en plural porque representa a cada uno de nosotros. La forma que está escrita esta enseñanza, literalmente su fuente es Bechol echod ve'echod me Israel. Traducción literal, en cada uno y uno de los judíos. En hebreo no suena mal decir Kol echod ve'echod, cada uno y uno. En español no se dice uno y uno, se dice cada uno y ya está. Pero son dos lenguajes diferentes. Entonces, para ser preciso simplemente con las palabras, como está escrito en hebreo, a pesar de que en español no es necesario decirlo así, pero en hebreo decimos Kol echod ve'echod, cada uno y uno. Suena masculino, uno, no una, porque en femenino se dice ajas, echod es uno, varón, ajas es una, mujer. El texto dice literalmente Kol echod ve'echod me Israel, cada uno y uno de Israel, suena solamente varones, masculino. Esta es la segunda parte del Maimer, del discurso. Vamos ahora al texto. Esto que dijeron nuestros sabios no está escrito en singular, dentro de él. Hagan un templo para mí, residiré dentro de él, sino dentro de ellos, dentro de cada uno y uno. La intención es cada uno y una. Y esto incluye mujeres, dice el Rebbe. Cada uno y una. Y como está traído el final del discurso del Rebbe anterior del año 1944, que todo judío, hombre, mujeres, están obligados en esta construcción del templo. Y también en las donaciones del templo, las mujeres participaron, y todo lo contrario, trajeron más que los hombres, vinieron antes que los hombres. Los hombres eran secundarios a las mujeres, y también el comentario de Rashi, cuando Rashi explica una expresión extraña en la Toira, que vinieron los hombres sobre las mujeres, y suena raro que vinieron los hombres sobre las mujeres, ¿qué quisiste decir con eso? Etcétera. En Rashi explica que al fin y al cabo esto representa que las mujeres fueron principales, fueron primero, donaron más, mejor, etcétera, y después vinieron los hombres. Y lo mismo ocurre al respecto de la entrega de la Toira. Rashi mismo enfatiza en su comentario que cuando Dios le dijo a Moshe Rabbeinu que hable con el pueblo de Israel, le dijo primero habla con las mujeres, primero habla con la casa de Jacob que representa a las mujeres, y después Sagait Libnei Israel, decile a los hijos de Israel, los hombres, primero habla con las mujeres, después con los hombres. Es decir, las mujeres fueron precedidas por los hombres, quiere decir, las mujeres fueron primero y luego los hombres. Entonces el Rebbe utiliza estas ideas que aparecen en el comentario de Rashi, en el discurso hasídico del Rebbe anterior, para explicar que todos los conceptos que estamos hablando o que hablamos anteriormente, e hicimos referencia a diferentes discursos hasídicos del Tzemach Tzedek, del Rebbe anterior, al respecto de la construcción del templo y los detalles de la construcción del templo y la forma de servicio a Dios, irracional, racional, etc. Todo esto se aplica también a mujeres. No pienses que es solamente para hombres. Porque aquí este asunto de la construcción del Mishkan, del tabernáculo en el corazón de cada uno de nosotros, es un precepto constante, similar a los 6 preceptos constantes, que son fe en Dios, temor, amor a Dios, temor a Dios, etc., mencionados, contabilizados en el Sefer HaChinuch, en el libro de la educación, que son mitzvot constantes, que ocurren siempre. La construcción del templo es un asunto más. Entre paréntesis, lo digo yo, no son 6, son más, hay más cosas constantes. Y automáticamente se entiende que tienen que ver también con las mujeres. Son constantes. Y si es algo constante, tiene que ver con las mujeres, que las mujeres están solamente exentas de los preceptos que están regulados por el tiempo. Con excepciones. Shabbat, Pesach, no importa los detalles ahora lágicos, pero el punto es que en general las mujeres están exentas de los preceptos que están regulados por el tiempo. Viene Rosh Hashanah, hay que escuchar el Shofar. Es una obligación que está regulada por el tiempo. Tiempo. Se aplica en Rosh Hashanah. Entonces la mujer está exenta. Es buenísimo que vaya a escuchar el Shofar. La pregunta está obligada o no. Esto es lo que estamos preguntando nada más. Pero ¿por cuánto estamos mencionando que la construcción del templo no es un precepto regulado por el tiempo? La mujer también tiene que hacerlo. Y podríamos, una indicación más, dice el Rebbe, aquello que está escrito en el Rambam, al final de las leyes de Tshuva, cuando se les enseña a las mujeres, etc. Las mujeres no se les enseña sino a servir a Dios por temor a Dios, no por amor a Dios. Así es el Rambam, año 1100 España. Y para que se les enseña para servir a Dios para recibir una recompensa. Como que no somos muy capaces, dice el Rambam. Enseñarle que
que tiene que servir a Dios porque si no Dios la va a castigar. Decirle que va a tener una recompensa hasta que aumente su capacidad intelectual, dice el Rambam, y sean más sabias. Y ahí se les revela los secretos de la Toira lentamente y se las acostumbra a este asunto del estudio de Toira con calma hasta que capten y sepan por amor a Dios. Este es el texto del Rambam. Claramente, dice el Rebbe, hay aquí dos niveles. Que el servicio a Dios, mencionado con amor y temor a Dios, etc., también tiene que ver con las mujeres. Porque el Rambam dice claramente, hasta que las mujeres crezcan y entiendan y sirvan a Dios por amor a Dios. Entonces, evidentemente, por amor y por temor. Empezamos por temor, es verdad. Empezamos en forma sencilla, es verdad. Pero el objetivo es llegar más adelante. Y más aún, a través de la educación, al fin y al cabo van a llegar también las mujeres a un nivel elevado de servicio a Dios, por amor a Dios, similares a los niveles de Abraham Avinu, de Abraham, nuestro patriarca, que servía a Dios por amor a Dios, etc. Y así que esto fue un corchete que el Rebbe agregó. No me vengas a decir que a las mujeres hay que enseñarles diferente a de los hombres, porque olvídate, el Talmud dice Daiton Kalon, no entienden, etc. El Rambam mismo escribe que al comienzo de la enseñanza es así, pero la mujer tiene el potencial de llegar también al mismo nivel de servicio a Dios que el hombre, el mismo nivel de servicio a Dios que Abraham vino. Continuamos. Y a pesar de que el lenguaje de nuestros sabios es en todos los lugares en masculino dentro de cada uno y uno, que Dios va a residir dentro de cada uno en masculino de nosotros y no dentro de cada uno y una. El Rebbe dice, ok, ¿querés ser preciso con el lenguaje? ¿Está hablando solamente para hombres? Esto de construir el templo, de transformarse en uno mismo en un templo, etc. Entonces el Rebbe dice, no me vengas con el lenguaje. ¿Por qué? Porque tengo algo más grande para decirte todavía, más importante. Encontramos también en los escritos, yo soy Dios tu Señor, etc. El primero de los 10 mandamientos, y no tendrás otros dioses, etc. El segundo de los 10 mandamientos, he aquí, en adición a que fueron dichos en singular, o sea, para cada uno, soy tu Dios en singular, también fueron dichos en forma masculina, soy Dios tu Señor, masculino, y aún así, obvio, dice el Rebbe, que está hablando de las mujeres también. Entonces, si vos querés ser preciso con el lenguaje y querés decirme que solamente los hombres tienen que trabajar en cumplir la construcción del templo, hacer de ese mismo templos, etc., porque el lenguaje dice cada uno y uno, entonces las mujeres no tienen que creer en Dios. Entonces las mujeres pueden hacer idolatría porque el lenguaje de la Toira es masculino. No, de ninguna manera. Poshut, dice el Rebbe, obvio que no. De la misma manera, en nuestro caso, el lenguaje clásico dentro de cada uno y uno, que es un lenguaje masculino, la intención es que incluya a cada uno y una, incluye mujeres también. Y la razón de esto, ¿por qué enfatizamos esto ahora? El Rebbe ahora va a explicar, en realidad no va a explicar mucho, pero nos va a decir, ¿por qué me pongo a hablar de esto ahora? ¿Por qué tengo que enfatizar esta idea de que las mujeres también están incluidas dentro de toda esta cuestión de construir el templo, etcétera? A pesar de que esto no está enfatizado en los libros y los discursos de los Rebbeim. O sea, el Rebbe no quiere ser fiel, mejor dicho, para decirlo en forma positiva. El Rebbe quiere ser fiel a lo que los otros Rebbeim dijeron en los años anteriores, en generaciones anteriores, y nadie estuvo hablando de este tema. Y yo me pongo a hablar de este tema porque esto es porque hay asuntos de la oposición, etc. Hay quienes se quejan de esto. Hay quienes empiezan a decir que las mujeres están afuera de todo esto. Y por cuanto están estos que dicen lo opuesto de lo que estoy explicando, es decir, lo opuesto del din, lo opuesto de la ley, la toira, están totalmente equivocados, dice el Rebbe. No es que acá hay una discusión entre opiniones. Yo opino de una manera, vos opinás de otra manera. Ok, podemos discutir. Están equivocados, dice el Rebbe. Y el Rebbe trajo la prueba clarísima de los 2 primeros mandamientos. Están escritos de forma masculina. ¿Qué me vas a decir? ¿Que las mujeres no tienen que creer en Dios? ¿Pueden hacer avoidazar, idolatría? No tiene ningún sentido. La Torá entera está escrita en forma masculina y se aplica, por supuesto, las cosas que sí, ¿no? Etcétera. Podemos discutir que, como dijimos antes, los preceptos que están regulados por el tiempo no son para las mujeres, ok. Pero en general está todo escrito en forma masculina y sin embargo se aplica a las mujeres también. Y acá lo dejaron copiado, por así decir, el lenguaje en Yiddish que dijo el Rebbe. Yo asumí sobre mí mismo, dice el Rebbe,
enfatizar claramente que este asunto también tiene que ver con las mujeres. Es decir, que la intención aquí no es hacer hidush, no estoy haciendo ninguna novedad, algo nuevo, etcétera, porque ojalá cumpliésemos con las cosas viejas, que tengo que andar diciendo cosas nuevas, sino que aquí la intención es corregir el error mencionado anteriormente, de aquellos que se equivocan. Yo no estoy diciendo algo nuevo acá, esto es algo obvio, dice el Rebbe, es algo, entre comillas, viejo, está en la Torá hace un montón, pero la gente no se dio cuenta, se equivocaron, entonces yo no tengo que enfatizar para que no se equivoquen. Punto. Ahora bien, último párrafo. La fuerza para hacer para hacer de nosotros mismos un templo y que Dios resida en nuestro interior. Esto viene de Moshe Rabbeinu. Y como está escrito en la parsha de esta semana, perdón, la parsha de la semana que viene, y esto lo leemos en Shabbos a la tarde, Ata tetzaves bnei Israel, tú unirás, tú mandarás al pueblo de Israel, no importa todo el detalle, el significado profundo de esta parsha, parshas Tetzave. Tetzave, la palabra Tetzave viene de la palabra Tzav, Sabe Hibur, unión y apego. Moshe Rabbeinu es el que une a cada uno de los judíos, y más aún, Moshe Rabbeinu mismo, de acuerdo como él es Ato, es decir, la esencia misma de Moshe Rabbeinu, él es el que une a cada uno y le da la fuerza a cada uno de nosotros. Él se une a sí mismo, con cada uno de nosotros a través de esta unión de Moshe con nosotros. Él nos une entre nosotros, nos une con Dios y él se une con nosotros, nos da la fuerza para este servicio a Dios, de hacer un templo para Dios. Y lo principal es la acción. Y a través de esto proyectamos el templo tercero, el tercer templo, que viene construido y armado desde arriba, como dice Rashi. Lo proyectamos aquí abajo y vamos todos juntos a la tierra santa, a Jerusalén, la ciudad santa, en el monte santo, en el tercer templo, rápido en nuestros días, literalmente.